Hola con todos, bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Hoy estamos aquí con el ya conocido Fernando Prieto y yo, Cristian Delgado, para hablar de uno de nuestros autores favoritos que suscita mucha controversia, que es Charles Bukowski. Pero hoy no hablaremos de su narrativa, sino hablaremos del Bukowski poeta. Para ello hemos organizado aquí una pequeña dinámica en la que cada uno irá leyendo un par de poemas, tal vez 3, tal vez 4, dependiendo, e iremos analizándolos, ¿no? Casi que improvisando, porque la literatura es improvisar también. Y bueno, como para empezar, digamos, con esto, que es un podcast netamente literario, yo quisiera preguntar a Fernando como ¿qué le llevó a leer a Charles Bukowski y qué te hizo continuar con él? O sea, ¿qué te atrapó de su literatura? Bueno, yo creo que el inicio con Bukowski, como les pasa a muchos, es con frases de Facebook. Típica frase de reflexiva o desencantada de Bukowski que aparece en grupos de literatura. Como bien dice, suscita muchas controversias porque o para unos es un misógino, para otros es un homofóbico, para algunos es un poeta sin talento, para otros es un escritor que simplemente tuvo un poco de suerte. Pero bueno, finalmente yo inicié con Bukowski con un poema de la puta que se llevó mis poemas, muy divertido, que tiene además ya los tintes que trabaja en los otros poemas y que además me parecía para la época, debería haber tenido 15, 16 años, que me parecía muy transgresor, porque además estaba leyendo este tipo de literatura canónica en la que inclusive palabras altisonantes, palabras soeces, no era lo bien visto dentro de la poesía. Pero eso es lo que me llevó a conocer al Bukowski, sobre todo al Bukowski poeta en primer lugar, y al Bukowski narrador, que creo que es donde más se ha desempeñado, aunque la poesía también escribió mucho. No sé, ¿tú cómo iniciaste con Bukowski? Seguramente igual, no sé, la verdad, no tengo o sea, debió haber ocurrido durante un desmayo, como dice Jim Morrison. Yo creo que va por ahí. Yo creo que YouTube alguna vez me lanzó una recomendación de él leyendo algún poema, porque ya sabes, en YouTube pones mucho de Doors, pones mucho toda esta onda, Joplin, Hendrix, y de alguna manera Bukowski se va a colar por ahí. Y me parece que alguna vez leí, o sea, puse el video y salió uno de sus poemas, uno de sus malos poemas además, que es bueno, que él dice, ¿no? Que una tipa le dice si, bueno, él le pregunta a una tipa si él puede introducirle la lengua por el recto. Entonces, eso fue lo primero y me llamó bastante la atención. O sea, primero que nada, esa edad que estamos hablando, 16, 17, no tienes la noción de que un poeta esté así, ¿no? O sea, recitando con una botella y con las risas y, digamos, las palabras soeces y tan directas, además. Entonces, eso, digamos, cautivó bastante la atención de alguien como dices, que busca la transgresión, que busca lo irreverente y a quien decide de alguna manera mostrarte otro tipo de lenguaje, ¿no? Al que estás ideado, que es lo literario. Entonces ya en la universidad más bien, o sea, como que me sonaba el nombre, sí, Bukowski. Era como que la gente hablaba de Cortázar, de Borges, de Cervantes y de todos estos nombres muy laureados y queridos en la academia, incluido Borges, no sé. Y me sonaba el nombre hasta que yo no sé si es una alucinación mía, pero a mí me parece que Los Detectives Salvajes, García Madero dice como que me gusta más el Bukowski de los cuentos que el novelista. Me parece, no sé si estoy alucinando, pero tengo ese recuerdo. Y después un día encontré una edición falsa de Se busca una mujer, que son estos relatos póstumos. Y fue el que compré, porque no sabía nada de él, porque si hubiese sabido me hubiera comprado Cartero, me hubiera comprado Mujeres, o me hubiera comprado algún libro de poemas, pero me compré ese. Por su portada muy llamativa, además. Claro. Y me quedé fascinado. O sea, fue un impacto cerebral el leer un cuento como, por ejemplo, el de Amor por 1750, en el que un tipo se enamora de su maniquí y lo golpea, lo insulta, lo penetra. Y ahora hasta hay una película, me parece, creo que con Ryan Gosling. Sí, Que, sí, una película. Y yo estoy seguro, no he visto, pero estoy seguro que el director
tuvo que haber leído ese relato, o habrá otro, no sé, pero es demasiado similar a ese cómic. Y títulos como no hay camino al paraíso, te dicen, no, es que este tipo está consciente de la realidad. Y te está adentrando, además, te está diciendo, mucho de esto te vas a encontrar. Entonces, claro, ya después leyendo más y más de Bukowski, llegas a la poesía y te encuentras con que es un grandísimo poeta. Desde mi gusto lo considero así. Tiene poemas geniales y otros que, bueno, no me gustan tanto, pero hay varios que me hacen decir que es un gran poeta. Además de agregar que en la Universidad Pública Latinoamericana Bukowski es el apestado por excelencia de todos los poetas. Generalmente es la mala palabra para hablar de literatura. Frente a la literatura canónica, yo creo que Bukowski es el gargajo de un país además tan capitalista como es Estados Unidos. Y trasladarle a un poeta como él, por ejemplo, a Latinoamérica, que inclusive, bueno, algunos escritores como el mismo Víctor Hugo Vizcarra, o inclusive como poetas de aquí mismo, como Pedro Gil, por ejemplo, se les considera los Bukowskis andinos, no sé si la palabra realmente equivalga a eso, pero es un poeta que llegó a generaciones nuevas y a generaciones de poetas que también viven en la misma marginalidad de la que él vivió, es decir, ser apartado de la literatura canónica, ser apartado de las academias. Aún no existen grandes trabajos sobre Bukowski dentro de la academia. Aún tampoco existen libros canónicos sobre Bukowski, porque va a ser siempre el poeta de las alcantarillas, y yo creo que ese es el gran don que tiene. Yo creo que aciertas muy bien con eso del don, porque efectivamente, como diría Hemingway, escribe sobre lo que sabes. Y según muchos biógrafos que desenmascaran el mito de Bukowski, afirman que Bukowski vivió años siendo un vagabundo por elección propia. Consideremos que Bukowski estuvo en la universidad un semestre estudiando periodismo y dijo, esta no es la vida. Yo prefiero lavar platos a estar haciendo deberes, básicamente. Claro. Entonces salió, vivió y después escribió al respecto. Entonces yo creo que mucho de ese mito como que golpea bastante el ego de la academia, que al fin y al cabo la academia de alguna manera está para corroborar tu valía, ¿no? De alguna forma. Decir, bueno, lo que nosotros decimos está certificado de calidad, y Bukowski se salta eso directamente. Y yo creo que eso es lo que les choca bastante, incluso a muchas personas que ni lo han leído y empiezan a despotricar directamente contra quien vivió tanto tiempo en Los Ángeles. Además que, bueno, como hemos hablado nosotros muchas veces, Bukowski toca una temática varias temáticas que estaremos tratando, que es en sus textos él denuncia este maltrato a la mujer, habla del cariño que tienen, como diría Dostoyevsky, que son estas hermanas de la caridad, del amor, del placer. Habla de poco rescatan del amor que siente Bukowski, ese amor genuino por los animales. Y temas que va trabajando así, tanto está como el desahuciado, el callejero, el vagabundo, el apestado, pero al fin y al cabo es también un ciudadano más dentro de esa gran urbe que es Los Ángeles, que recordemos el mismo Kerouac dice, Los Ángeles es uno de los peores sitios por el mero hecho de que todo es falso. Que de hecho, inclusive en una entrevista, por ejemplo, Bukowski, cuando le preguntan y de una manera muy directa, bueno, si él se considera homofóbico, se considera machista, y él habla y dice que realmente no es que se considere homofóbico, simplemente que las personas que conoció fueron así, no porque hayan sido gays eran malos, y no porque hayan sido mujeres eran como generalmente, bueno, salen en muchos de sus poemas putas, sino porque él conoció gente así, y que no solamente escribe además de ellos. En general, como bien dices, hay un amor genuino por los animales, hay un amor genuino por las mujeres, por su hija. Su hija mismo le considera más que un padre, un mejor amigo, y con quien era un cómplice de sus aventuras. Entonces también creo que la mala fama de Bukowski muchas veces te hace que pienses que Bukowski es un machista, homofóbico, misógino, cuando realmente no lo es. Y además una mala fama muy bien empleada en el sentido de que vende. Sabemos que muchas veces lo que se censura es lo que más vende. Claro. Pensemos en cuando en un tiempo a muchas estrellas de rock, creo que es en los 80s, en el glam metal,
los llevaron a los juicios para poner en sus discos como esto de explícito Claro, y sí, sí. para mayores de 18, y eso hizo que más bien las ventas se incrementen. Eh, Incluso de bandas como Twisted Sister, creo que es uno de ellos. Se me va el No, nombre, no, no la estoy de seguro. los que cantan esta canción de We Ain't Gonna Take It Anymore. Sí, 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 sí. Ya, esa banda tiene creo que 2 canciones por ahí y aún así sus discos se elevaron por tener ese sellito, Sí, es que el inclusive sello con del lo que... poeta maldito. Es que es inclusive con lo que pasó con el aullido de Ginsberg. El aullido de Ginsberg fue llevado a juicio por inmoral e indecente y disparó las ventas como no tienes idea, porque era lo que la gente quería leer. Si algo te dicen que es prohibido, que es ilegal o que enferma, es lo que la gente va a querer. Y qué más es Bukowski, ¿no? O sea, Bukowski representa totalmente ello, como bien Claro. mencionaste al principio. Bueno, yo creo que sin más, Perorata, podríamos empezar contigo leyendo el primer poema de Mi tu selección. selección. Listo. No sé si nos podrías compartir qué libro estás manejando y así antes de leer y comentar. Sí, sí, claro, creo que vamos a empezar por La gente parece flores al fin, una selección de poemas inéditos además. Poemas que además es curioso porque Bukowski rechaza publicarlos en vida y los deja junto con todos sus archivos personales. Poemas que están tachados, que generalmente él considera que no tienen la fuerza necesaria para ser publicados. Y lo curioso es que estos poemas son los más sensibles inclusive que tiene. Y uno de los que vamos a leer hoy es un poema para su hija. Es una edición muy interesante que está además publicada por el Visor de Poesía. Creo que los 3 que vamos a analizar pues están publicados por el Visor de Poesía. Para empezar voy a leer el poema que había dicho anteriormente, un poema para mi hija. Se lo doy con la cuchara. Papilla de pollo con fideos, ciruelitas, un postre de frutas infantil. Se lo doy con la cuchara y por el amor de Dios no le eches la culpa a la niña. No le eches la culpa al gobo. No le eches la culpa a los jefes ni a las clases trabajadoras. Méteselo en esa boquita como cera fundida. Llama a un amigo. ¿Qué vas a hacer ahora, Hank? ¿Qué demonios quieres decir con qué voy a hacer? Me refiero a que ahora tienes una responsabilidad. Tienes que educar bien a la cría. En vez de eso le doy de comer. Se lo meto con la cuchara. Ojalá se haga con un sitio en Beverly Hills, sin la menor necesidad de cobrar un paro en la vida y nunca tenga que venderse al mejor postor. Y nunca se enamore de un soldado o un asesino de cualquier clase. Ojalá aprecie a Beethoven y a Joe Rowe Morton y los vestidos bonitos. Tiene una auténtica oportunidad. Antes estaba el fondo teórico y ahora está la gran sociedad. Vas a seguir apostando a los caballos, vas a seguir bebiendo, vas a seguir, sí. Ella es una flor que se mece al viento en el centro absoluto de mi corazón. Ahora duerme maravillosamente como una barca en el Nilo. Es posible que algún día me entierre. Eso estaría bien si no supiese una responsabilidad. Este es creo que el primer poema que vamos a analizar. No sé si quisieras decir algo al inicio. Es que Bukowski es tan tierno. O sea, Bukowski es tan enternecedor y a la vez que crudo. Y yo creo que mucha gente de la que habla de él no ha leído esa clase de poemas cuando habla de él. Y sí, me parece lo más natural, ¿no? Como que el poema y de ahí el interlocutor responder. Bueno, primero que nada quisiera marcar lo cotidiano del poema. Bukowski juega mucho con esto, con lo cotidiano, y claro, o sea, la escena que te proyecta no es la del amante desfallecido, no es la de... O sea, no empezamos, digamos, con lo trágico, sino empezamos con el simple hecho de que un padre está alimentando a su hija con los cereales, es una mañana, ¿no? Se intuye. Sí, es una mañana. Y claro, está este logro de poetizar desde lo cotidiano, como hemos comentado también con las narraciones de Carver, que es narrar desde lo cotidiano, y eso es un logro, es encontrar estas cosas especiales en la rutina. Yo creo que no es cosa fácil. Segundo, también lo difícil, o bueno, el contraste de este padre que intenta ser Bukowski en su poesía, este padre que le dicen debes educarla bien y él dice yo le doy de comer porque yo satisfago sus necesidades, no lo que la moral me pide que haga con ella. ¿Cómo voy a criarla yo? Eso le dicen, ¿no? ¿Cómo que qué voy a hacer ahora? Entonces
es en ese sentido de por qué tenemos que ya ir como produciendo a los niños. Y me hace pensar en la infancia del mismo Bukowski, que yo creo que hay que estar mínimamente informado para saber que su padre lo maltrataba mucho. Y el mismo Bukowski dice que luego ya casi ni le dolía tantos golpes que le dio. Además del Pero, abuso que sufrían. claro, es que después de que te enseñan a que eso es un padre y eso es un hijo, cómo luego tú crías a tu hija. Y claro, reemplazas los golpes que te dieron por darle una cucharadita de cereal. Y yo creo que una parte muy importante del poema es: no culpes a la niña. Y yo creo que ese es un mensaje directo para la sociedad en general, como muchos llegan frustrados, cansados y llegan directamente a desquitarse con los niños. Con sus hijos, claro. Claro, y está después cuando empieza a pensar en su hija, que espera que pueda vivir en Beverly Hills, que no tenga que apostar al mejor tipo, o sea, casi que desea una irrealidad para su hija porque él mismo ha vivenciado esa crueldad de la sociedad, del mundo, y él espera que su hija pueda abstraerse de eso, aunque, o más bien evadirlo, aunque sabe que casi por naturaleza todo ser humano tendrá que pasar por ese desfile de la decadencia, ¿no? Claro, que además no quiere que ni siquiera sus personajes sean los que se enamoran de su hija, digamos así. Ni un asesino, ni un soldado, ni a un tipo, como dices, del mejor postor. Desea, como dices, esa irrealidad para su hija y a su vez que tenga una buena vida, la vida que él además no tuvo. Claro, y pensemos en esa imagen final que nos deja. Es la única flor en el centro de su corazón. Es como, imaginemos, o sea, un sitio árido, tal vez unas botellas vacías por ahí, y de todo eso está una flor ahí, la única, la que nadie sabe cómo salió, pero está, y está presente y firme. Yo creo que esa imagen también refleja mucho de ese pájaro azul que comentábamos, de ese poema también, es decir, su hija vendría a ser también ese pájaro azul. Es la única esperanza de su vida. Sí, es decir, en toda la decadencia que Bukowski habla, muy dentro está esa flor resistiendo a todos los empellones de la vida, ¿no? Me recuerda mucho a esta pregunta que le hacen a Bolaño cuando le dicen, bueno, que si quisiese que su hijo se vuelva un poeta. Y claro, le dice que no, porque el poeta, a quien él considera un poeta, es alguien que va a sufrir, es alguien que va a vivir una vida arriesgada, es alguien que no pudiese vivir feliz. Y eso es lo que también Bukowski no espera para su hija. Su hija, creo que el gran amor de su vida fue su hija. Esa esperanza en la que recaía todo, como bien recalcaba al inicio, pues su hija mismo le dice que no era un padre, sino un mejor amigo. Era compañero de las aventuras de ella. Y además Bukowski teniendo una vida y una infancia y una adolescencia muy trágica, desde el abuso, como bien decías, de su padre, después con el tema del acné, que también sufrió mucho rechazo, además siendo casi un exiliado de todos, sin tener trabajo, viviendo como vagabundo, sin ni siquiera ser querido por las mujeres. Creo que ya es harto conocida la anécdota, pues que él dice que la primera vez que se acuesta con una mujer tiene ya más de 20 años y además bueno, es una tipa gorda, una tipa fea, que además no es que tampoco le quería. Y entonces la única esperanza que finalmente tiene es en la, digamos así, en la creación de él, que es su hija, una hija que no espera que siga sus pasos y que pueda tener una buena vida, la vida que él no jamás tuvo. Sí, me parece un análisis bastante correcto con respecto a toda la antítesis que viene a ser la figura de la hija con respecto al padre doliente, ¿no? Claro. Que además eligió, pero él eligió esa genuina, esa realidad, digamos. Claro, sí, sí. Más allá de la idea que te venden del universitario exitoso. Creo que es la muestra más clara del poeta doliente, que pese a todo se sigue riendo y sigue emborrachándose y sigue burlándose inclusive del mismo. Es lo que hace en toda su obra, ¿no? Bueno, yo creo que ya que estamos con el Bukowski más sentimental, más sensible, sería bueno leer un poema sobre su amor genuino por los animales.
Entonces el poema que leeré se llama, no sé si está muy mal traducido, a mí no me gusta el título, pero bueno, se llama Una cosecha boba, al fin y al cabo. Intentábamos tenerlo siempre encerrado en casa para que los vecinos no lo viesen. Era difícil. A veces los dos teníamos que salir a la vez y cuando volvíamos había excrementos y orín por todas partes. No iba a aprender a ir al baño, pero tenía los ojos más azules que habías visto nunca y se comía todo lo que hacíamos y a menudo veíamos la tele juntos. Una tarde volvimos a casa y había desaparecido. Había sangre en el suelo, había un reguero de sangre. Lo seguí hasta el jardín, afuera, y allí estaba en la maleza, mutilado. Tenía un cartel colgado del cuello cortado. No queremos cosas así en nuestro vecindario. Fui al garaje a coger la pala. Le dije a mi mujer, no salgas aquí fuera. Luego volví con la pala y empecé a cavar. Sentía las caras observándome detrás de las cortinas corridas. Ya habían recuperado su vecindario, un agradable y tranquilo vecindario, con su verde césped, palmeras, rotondas, niños, iglesias, un supermercado, etc. Seguí cavando la tierra. Creo que es un poema bastante cruel a la vez, es sentimental por el tema del, como bien habíamos hablado, del amor que sentía por los animales, ¿no? Yo sí quisiera resaltar algo, y es precisamente el tema de los ojos azules que reflejan la inocencia del animal, y es además lo que más le atrae a él de ese animal, es decir, esa inocencia, la pureza, pero frente al animal está el salvajismo de los vecinos, es decir, unos vecinos que odian a los animales. Creo que todos tenemos vecinos así, sobre todo en barrios rurales, creo que es común tener ese tipo de vecinos, entonces creo que nos sentimos inclusive más identificados a veces con ese tipo de poemas. Me parece curioso porque igual en este libro de La gente parece flores al fin hay un poema en el que Bukowski relaciona a los animales, a los perros con los ángeles. Y él dice que aparecen a la misma hora los perros y los ángeles. Creo que se relaciona muy bien precisamente por ese tema, el tema de la inocencia, el tema de la pureza. Y la muerte del animal, yo creo que sí, nuevamente volvemos a este tema, y es esta destrucción finalmente de la inocencia, que es algo que continuamente está reflejando Bukowski con otros poemas relacionados a los animales, que siempre están interrelacionados con este tema. El animal, es decir, este sujeto frágil que está siempre en constante peligro. Veamos que los animales en la calle, por ejemplo, los animales callejeros no viven más de unos 5 años porque generalmente terminan envenenados o terminan pisados por un carro o terminan muertos de hambre o de frío, de dolor, lo que sea. Yo creo que sí se refleja muy bien esto con el tema de la ciudad. Claro, y fijémonos en que Bukowski, precisamente aquel que tiene la fama de insensible, misántropo y todo, o sea, es el que se está fijando en este dolor que padecen los animales, además de resaltar el contraste de esta brutalidad, de esta intolerancia del ser humano por lo inocente. Claro, porque el ser humano dice, bueno, o sea, al otro humano que me molesta, yo no le mato, no le hago nada porque pues, seguramente se va a defender, ¿no? En cambio, el animal no me va a hacer nada y me molesta que estorbe mi barrio lleno de niños hermosos, hermoso con toda la sátira posible, porque sabemos que hay niños muy feos también. Y claro, es decir, como es realmente el odio por la inocencia, por lo indefenso y esta forma del ser humano de demostrar una vez más que si no eres capaz de defenderte, el ser humano te va a pisar. Y no solo te va a pisar, te va a mutilar el cuello. Y me parece genial esa imagen de Bukowski que escribe cavando la tumba para su perro seguramente. Nunca especifica si es un gato o un perro, pero te hace pensar que es un perro. ¿Qué es un perro? Sí. Y los demás viendo por las ventanas. O sea, ni siquiera son capaces de salir y mostrar la cara, sino son detrás de la cortina. Esta cobardía casi inherente a la naturaleza humana. Es que finalmente creo que, bueno, poniendo un poco de discurso animalista en el tema, que es lo que trata finalmente el poema, el que mata al animal es un tipo cobarde, que no es capaz de afrontar a alguien con su misma fuerza. El abuso hacia los animales, por ejemplo, creo que la sensibilidad animal siempre te lleva a pensar en esto. Es de un tipo relativamente fuerte atacando a un débil,
atacando a alguien que lo único que está buscando es un poco de protección. Y creo que Bukowski, con todo lo que vivió, con todo lo que habíamos igual hablado, tiene mucho que ver con esto. Es siempre este animal buscando protección, buscando un poco de amor ante alguien. En el caso, creo que de ese poema también que le dedica a su gato, es de eso, es de esa criatura indefensa, que además es una criatura indefensa muy bella. Y vuelvo a recalcar en esto que siempre tiene una relación muy interesante con esto. Intentando buscar un refugio o intentando conseguir el refugio en un espacio que está rodeado de salvajismo, en un espacio que está marcado además por la violencia, cuando recalca en esto de que recuperaron su vecindario. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. Es decir, quitar todo lo que tiene que ver con la inocencia, todo lo que tiene que ver con la fragilidad, para instaurar nuevamente esa violencia de lo que es vivir en un vecindario así, en el que los animales prácticamente están prohibidos. ¿Qué prohíbe, no? Es decir, porque es una forma, esta prohibición es hasta una forma de ratificar ese concepto de jungla de cemento, que el cemento básicamente lo pusimos nosotros, los seres humanos. Claro. Pero bueno, no sé si quisieras continuar ahora en la otra ronda. Ahora vamos con uno que igual tiene que ver con el tema del dolor, aunque de una manera más directa. Este poema es de Guerra sin cesar, poemas de 1981 a 1984, y se llama La enfermedad. La enfermedad. Avenidas arriba y abajo, la gente sufre dolor, duermen con dolor, se despiertan con dolor. Incluso los edificios sufren dolor. Los puentes, las flores sufren dolor y no hay alivio. El dolor se siente, el dolor flota, el dolor aguarda, el dolor es. No preguntes por qué hay borrachos, drogadictos o suicidas. La música es mala y el amor y el guión. Este lugar ahora mientras escribo esto, o mientras tú lo lees, tu lugar ahora. Bueno, me parece... Bukowski tiene mucho eso, ¿no? De ser breve y conciso. Es decir, cuando dije uppercut no pensé que lo harías tan literal, ¿no? Totalmente. Casi un gancho, ¿no? Y eso que a Bukowski no sé si le gustaba tanto el boxeo como a Cortázar, pero creo que entendía la idea. Me parece bueno, digamos, esta idea de posicionar como que la atmósfera está viciada de este sentimiento, sí, de pena, de angustia, de desazón, de desencanto. Y basta salir un poco, sobre todo ahora en los tiempos, en este 2020 tan además más doloroso de lo que generalmente es. Quizá el año más doloroso que hemos tenido. Sí, o sea, si la vida era ya dolorosa, este año lo incrementó a todas las potencias. Y me parece bien, es acertado. Tú ves las miradas de la gente, súbete a un bus y míralos y piensa en el poema de Bukowski. Te va a dar ganas de declamarlo en medio del bus, ¿no? O de decirle, señora, usted respira dolor y usted, señor, exhala el dolor que ella respiró. Me parece conciso, no sé cómo explicarlo, me dejó muy anonadado, la verdad. Vuelvo a estos 3 versos que me parecen muy singulares, y es: no preguntes por qué hay borrachos, drogadictos o suicidas. La música es mala, el amor, el guión. Reflexionemos sobre el tema que muchas veces hemos estado hablando, es decir, el tema del vagabundo. Conocemos bien el caso, bueno, de este vagabundo de 24 años que se murió recientemente. Es sujetos que están viviendo en este dolor, son sujetos que están gritando de dolor y que están siendo callados, son tipos silentes, siendo rechazados. Las miradas del sujeto que no sufre o que aparentemente no sufre no se posiciona en ellos, porque para ellos demuestra que la vida no tiene sentido, que la vida es tragedia, que es dolor, que no hay una esperanza. Y aún así son tipos que están ahí para recordarnos eso, que la vida en general es sufrimiento, que es, como bien dice Bukowski, es la enfermedad, y que muchas veces no hay otra salida. La idea de el mañana será mejor, creo que para todos debería ser una conciencia de que es falso, y es una esperanza que a veces nos hacemos simplemente para no afrontar la realidad. Y yo creo que precisamente con esos versos que mencionas también se ve bastante la idea del dolor que atosiga.
pero es como de la forma en la que soportas el dolor. Es decir, si bien todos están en dolor, e incluso en el principio dicen, no, venidas van y vienen de dolor, casi que te hace un croquis del dolor, no todos van a tener la misma tragedia. O sea, la tragedia de alguien significa la burocracia, la tragedia de otro significa la pobreza extrema y en cómo te refugias y solventas ese dolor. Entonces, claro, ahí está la respuesta. No preguntes por qué hay borrachos, a ellos les tocó peor que a ti. Generalmente ellos ya nacieron en el dolor. Seguramente tú que estás leyendo fuiste descubriendo el dolor. Los demás, tal vez el otro, el que no accede al libro, tal vez él ya nació inmerso en ese dolor. Entonces, claro, es una forma, hasta una diferenciación, ¿no? Del que escribe y los contempla con aquel que solo se limita a vivir para satisfacer la necesidad de la dosis. Y fijarnos en esos personajes que está viendo Bukowski para poetizar. O sea, a él lo inspira precisamente el título de su poema. Creo que procederé con el siguiente round. Bueno, yo sigo manejando mi libro de los placeres del condenado, que no me explicité mucho hace rato, es más bien una antología que recoge gran parte de la obra poética de Bukowski, tanto póstuma como la ya más conocida. Hay varios poemas inéditos aquí. Me parece que el que voy a leer es inédito. Bueno, para el 2012 fue... No es del 2012, creo que es del 2000... El libro fue publicado en Estados Unidos en 2007, pero esta edición es del 2011. Entonces, para el 2011, en español, era inédito. Así que bueno. Se titula Muérete de hambre, vuélvete loco o suicídate. No voy a morirme fácilmente. He pasado por vuestras camas suicidas en algunos de los peores agujeros de América. Sin blanca y loco he estado, o sea, demente, ya sabéis. Me corrían los lagrimones, todos del tamaño de vuestros corazones bastardos. Las cucarachas se me colaban en los zapatos, una bombilla sucia de 40 vatios que pendía del techo y un cuarto que olía a meados. Mientras vuestros ricos, vuestros falsos famosos, reían en lugares seguros de aire viciado, muy lejos. Me disteis una cama suicida y 2 opciones, no, 3. Muérete de hambre, vuélvete loco o suicídate. Vosotros disfrutad por ahora de vuestros viajes a París, donde confraternizáis con grandes artistas y pardillos, que yo me estoy preparando para vuestros ojos y vuestra mente y vuestras almas grises de aguachirre. Vosotros que habéis creado una posilga para que millones se ahoguen dentro quedamente, desde la India hasta Los Ángeles, desde París hasta las tetas del Nilo. Sois unos mierdas. Vosotros los ricos, los repelentes, los inseguros, los gilipollas, malditos imbéciles blancos de rostro pálido, idiotas de camisa almidonada y esposas almidonadas, sí, de vidas almidonadas. Largo, largo, largo. Marchaos a París mientras podáis, mientras os lo permita. Ese maldito hombre de la azada no respondió al llamado, pero violarán a vuestros hijos y se comerán vuestros cerdos, y los cielos arderán negros de cuervos y de vuestros gritos, cuando respondáis por siglos de intolerable indignidad y patrañas. Os vamos a ajustar las cuentas. Sabemos que lo sabéis, os conocemos de toda la vida. El poder de los timoratos se acerca volando como un cisne tremendo y siempre bello. Sin coñas, amigo. Mira arriba, mira arriba, mira arriba. El muy maldito hombre de la azada sobrevuela ahora mismo Milwaukee. Sonríe burlón, más encantador que el sol, más grácil que todas las feas heridas, más real que tú, o yo, o cualquier cosa. Estamos en la misma idea de lo que habíamos hablado anteriormente. Y hay algo que yo sí quisiera resaltar con este poema y es la vida almidonada. Y es el tema de la vida aparente, la vida de las apariencias. Esta vida que está hecha por la falsedad, la riqueza que trae esta falsedad frente al otro, frente al apestado, frente al miserable que está en las alcantarillas, que como bien dice, pues está con cucarachas en los zapatos, que está viviendo con las ratas, que está viviendo en los suburbios y que de alguna manera espera a que esto cambie, que sin embargo está luchando por él mismo frente a estas 3 opciones, ¿no? Que es muérete, vuélvete loco, suicídate. No escoger ninguna de esas y sin embargo seguir peleando
como ya habíamos estado además utilizando este tipo de términos. Y como creo que desde el inicio lo dice, no voy a morir fácilmente. Yo creo que una relación directa con este poema puede ser la película que ya comentamos, que pueden ir a ver el podcast, que es sobre Parásitos. Claro. Que es tal cual, es decir, podrías interpretar fácilmente que cualquier personaje que está siendo consumido por esa lluvia es uno de los que piensa este poema pensando en la gente adinerada, en la clase social alta. Y cuando dice, no, piensa en vuestros ricos, en vuestros falsos héroes, en vuestros famosos. Es decir, claro, estos ídolos de la televisión, ¿no? Estos ídolos que la gente los mira como dioses y a la final, como diría Slash, digamos así, todos van y usan papel higiénico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo para ensalzar tanto a estos personajillos de almidonados y claro, condenar a otros a vivir entre cucarachas por ahí? Que claro, como te mencionaba antes de grabar, es como Bukowski tuvo las 3 opciones, pero él dijo, bueno, voy a escribir. Otros se vuelven locos. Y nosotros en el día a día los vemos a los que se han decidido volver locos. O ni siquiera lo decidieron, ya fue demasiado rápido para cuando se percataron. Y claro, otros se suicidan. Bukowski tuvo la suficiente fortaleza para escribir sobre ellos. Y para utilizar esa furia, porque creo que es uno de los poemas en los que más furia existe. Y es utilizar esta furia y sublimarla en el tema del poema, por ejemplo. Y que yo, ahora que justo le estaba pensando un poco sobre el tema del poema, me acordaba de una cita de Albert Caraco en Brevario de Caos. Él habla de una forma muy profética sobre este tema y él dice, las ciudades modernas son los campos en los que se cultiva el caos y son los campos en los que se cultiva la muerte. Las cajas, es decir, los departamentos, son habitáculos en los que solamente existe el horror, la violencia y la muerte. El creador de la ciudad, es decir, el tipo burgués, el tipo de clase alta, este tipo rico que prefiere escapar, pues se va al campo y crea ciudades paradisíacas para estar con los suyos, es decir, las ciudadelas de ricos, las ciudadelas de burgueses, donde él se va a regodear con esta clase alta, donde él se va a regodear de una aparente felicidad, mientras el caos, como él designa a los habitantes de la ciudad, son los tipos que van a estar bailando con la muerte, porque no les queda de otra. Son tipos que finalmente van a estar sorteándose la vida, son tipos que van a estar intentando sobrevivir en un espacio en el que todo está construido con la muerte, mientras el otro está disfrutando lo que tiene, intentando por lo menos disfrutarlo, y el otro, el sujeto, digamos así, el tipo perdedor, el tipo que está ya condenado a este dolor, está intentando superarse un poco, aunque nunca lo logre. Claro, y con respecto a esta resignación que comentas, que se condena, ¿no? Yo pienso en el texto que te comentaba que había leído recientemente de Dostoyevsky, que es un episodio vergonzoso, en el que da cuenta de eso precisamente. O sea, Bukowski aquí te habla de una venganza, que prácticamente vienen los 4 jinetes, digamos así, de la venganza, pero no sucederá. Las ganas están ahí, las ansias por destruir todo está, pero no sucederá. Y si nos fijamos en un episodio vergonzoso de Dostoyevsky, vemos que la clase social pisoteará al obrero y el obrero tendrá que pedir disculpas por ello. El obrero se hará cargo de su vergüenza y pedirá perdón, mientras que de la clase almidonada ni siquiera será consciente del todo. Quién sabe si está muy tarde de lo que ha hecho. Y claro, cuando pensamos, sobre todo vos que has leído más a Dostoyevsky, en estos personajes miserables, con estas luces muy precarias, con estos cuartos, con esos olores. Además que el aroma está, ¿no? El aroma está. O sea, Bukowski sabe de lo que habla. Ya digo, se tiene que ver Parásitos. Se tiene que leer este poema y ver Parásitos, o ver Parásitos y luego leer el poema, porque se relaciona bastante. Pensemos en el final de Parásitos. El momento en el que, bueno, el hijo le escribe la carta a su padre y se crea esta especie de fantasía, esta especie de ideal en el que dice que, bueno, va a trabajar bastante, va a conseguir dinero. Además te muestran, hacen este juego muy interesante en el que
se te ve esta especie de fantasía en la que él, bueno, consigue dinero, se compra la casa en la que está refugiándose su padre, se reencuentran y luego te sueltan esta trágica y cruda realidad, que es decirte que no va a pasar eso, que va a continuar siendo los dos, la madre y su hijo van a continuar en la pobreza y su padre va a continuar siendo un parásito. Y bien que ahora mencionas el tema de Dostoyevsky. Dostoyevsky es quizá el escritor que más refleja ese tormento humano. En el caso de sus personajes pobres que muchas veces no tienen ya ningún sentido. Por ejemplo, en el caso de los demonios, de este grupo de conspiradores, digamos así. Toda la conspiración que se crea a lo largo del libro finalmente te muestra como una especie de gran farsa, como una especie de gran chiste en el que te dice que el status quo va a seguir reinando y no vas a poder hacer nada para cambiar eso, aunque lo quieras, aunque lo desees con todo tu corazón. Ese poder va a seguir pisoteándote y además de eso tienes que besarle los pies. Claro, y es por ello que este libro se ratifica muy bien como los placeres del condenado, porque Bukowski como otros estaban condenados de alguna manera, como todos casi, y digamos que este poemario, estas temáticas, son las pequeñas victorias de las que habla Bukowski, y el solo hecho de revitalizar estos placeres del condenado dan cuenta de un tipo que de alguna manera ha logrado dar unos cuantos golpes bastante severos al status quo que mencionas. Historias del perdedor que ya no tiene además nada que perder y aún así sigue apostando todo. A la literatura además, que es a la literatura como gran refugio, ¿no? Que es la diosa, ¿no? Y creo que sobre todo para Bukowski, Fante, que además fue su padre literario, digamos así, para Dostoyevsky, que fue el padre literario de Fante, la literatura fue la gran diosa en la que todo podía pasar y la única que era capaz de reflejar este sistema y a la vez enfrentarlo. Bueno, este poema que voy a leer igualmente está en La gente parece flores al fin y uno de los versos es el que da título al libro y ahora vamos a ver por qué. Gente cual flores, ¿qué cantos se oyen en las calles? La gente parece flores al fin. La policía ha entregado las placas, el ejército ha hecho trizas los uniformes y las armas. Ya no hay necesidad de cárceles ni periódicos, manicomios ni cerraduras en las puertas. Una mujer entra a toda prisa por mi puerta. Tómame, ámame, grita. Es preciosa como un puro después de comerse un bistec. La tomo, pero cuando se marcha me siento raro. Cierro la puerta. Voy a la mesa y saco la pistola del cajón. Tiene su propio sentido del amor. Amor, 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 canta la muchedumbre en las calles. Atravieso el vidrio de la ventana. De un balazo y me corto la cara y los brazos. Le doy a un chaval de 12 años, un viejo con barba y una hermosa jovencita que parece algo así como una lila. La muchedumbre deja de cantar para mirarme. Me quedo delante de la ventana rota con la sangre en la cara. Esto, les grito, es en defensa de la pobreza del individuo y en defensa de la libertad, no del amor. Dejarle en paz, dice alguien. Está loco. Ha llevado la mala vida durante demasiado tiempo. Voy a la cocina, me siento y me sirvo un whisky. Decido que la única definición de verdad que cambia es que es esa cosa o acto o creencia que rechaza la muchedumbre. Alguien llama a mi puerta. Es la misma mujer otra vez y es tan hermosa como encontrar una roliza rana verde en el jardín. Tengo 2 balas y uso las 2. No hay nada en el aire salvo nubes. No hay nada en el aire salvo lluvia. La vida de cada cual es muy corta para encontrar significado y todos los libros casi un desperdicio. Me siento y los escucho cantar. Me siento y los escucho. Qué buen poema. Creo que sí fue un knockout directamente. No, es que yo creo que, espero que esto también lo estén escuchando gente que todavía tenga dudas con Bukowski, porque es un gran recetario, digamos, del gran Bukowski, del poeta Bukowski. Y bueno, yo quisiera empezar comentando con respecto a esta especie de digamos, más bien como que se rompe una división al principio del poema, ¿no? Es como que deja de existir el sistema como tal, se fragmenta como tal, y ¿qué quiere decir? Es como el caos del amor, ¿no? El amor caótico casi. Ya demasiado, además, ¿no? Sí, y viene ese sentido de que, claro, el tipo dispara a alguien y dentro de este supuesto
supuesta ruptura del sistema, supuesta ruptura de clases, supuesta ruptura de todo, inmediatamente se crea un apestado, que es aquel que opta por usar su libertad, que es aquel que opta por rechazar a la muchedumbre, y prácticamente te habla de la imposibilidad del ser humano de tolerancia, es decir, siempre casi que está naturalmente para el humano crear apestados, echar aislados, prácticamente enviarlos a la periferia, aunque claro, en el caso del poema Bukowski elige estar en la periferia, elige, se siente más cómodo fuera de la muchedumbre, que además tiene que ver mucho con el genio de la multitud, por ejemplo, que es un poema bastante escuchado, digámoslo así. Pero me parece muy interesante el concepto de libertad que propone Bukowski, que no pueden no ir con lo que todos quieren, pueden no ir con lo bien visto, pero es tu libertad. Y si tu libertad tiene que ver con una pistola, pues tienes derecho a usarla. Claro, literariamente, ¿no? Creo que no es una apología a la violencia. No, claro, en el panorama del poema, claro, pero es una representación. Y también como cuando dice que como que la pistola en sí es una forma del amor, porque... bueno, yo no sé si los demás, pero yo pensaba que se iba a suicidar la voz poética. Sí. Y claro, dice como es una forma del amor, yo pensé en la compasión, es la compasión por sí mismo, que casi viene a ser el suicidio, ¿no? Claro. Y no recuerdo si es este filósofo Deleuze el que se suicida también. Sí, también. Y él, claro, él dice, estoy en mi libertad de suicidarme, ¿no? O sea, tengo la libertad de no seguir el curso de la vida y yo mismo decidir pararla aquí. Que sí, que se me hace muy curioso esa forma de leer la libertad que tiene Bukowski. Que además es curioso porque finalmente, digamos, la muchedumbre es la que está imponiendo esta especie de falso amor, que él además reconoce como una falsedad. Cuando gritan además amor, 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 canta la muchedumbre en las calles, está reconociéndose que es lo de la muchedumbre, como bien dices con el caso del genio de la multitud, que también tiene que ver mucho con este tema. Y él finalmente muestra esta violencia como la actitud inherente a cada ser humano. Creo que en general Bukowski siempre está hablando sobre este tema, es decir, la violencia como una materia más del ser humano, como una especie de actitud que generalmente llevamos todos en el interior, aunque tratemos de ocultarla, aunque existe esta aparente felicidad, esta aparente bondad, este aparente amor que es para todos, pues él también se reconoce en el otro lado, en el lado del apestado que está viviendo en la violencia. Y precisamente hay 4 versos que tienen muy bien que ver con esto. Cuando dice, decido que la única definición de verdad que cambia es que es esa cosa o acto o creencia que rechaza la muchedumbre. Creo que tiene mucho que ver con esto. La verdad es lo que la muchedumbre siempre va a apartar de su vida porque es algo que no quieren ver. Creo que continuamente hemos estado utilizando esta metáfora. En el caso de muchos poetas, además de muchos narradores, nos muestran un espejo deformado, que es un espejo que nosotros no queremos ver porque es demasiado feo verse en un espejo cuando sabemos lo que realmente somos. Creo que sí vale la pena rescatar que este poema, digamos que es casi como un himno a la libertad propia, al criterio propio, pero también además de que, a pesar de que lleve la palabra amor, también es bastante realista, por ende pesimista. Yo creo que también estamos viendo un poco la evasión que siempre tiene Bukowski, que son las mujeres, ¿no? O sea, más bien como que el placer de la mujer para evadir toda esa muchedumbre de afuera. Claro. Y claro, o sea, no es coincidencia que venga la mujer y él la tome como este plato, ¿no? Como o sea, está en la presencia de la carne. Y que además después el narrador la mate, ¿no? Claro, y tiene 2 balas, supongo que también lo usa él mismo, con él mismo diré, pero sí, o sea, está el sentido de relacionarla con la carne, que al fin y al cabo, nuevamente, digamos, son los placeres del condenado. El condenado a la locura, además, mira que no le hagan caso, está loco. Entonces, claro, si ha de estar loco, su placer será
la carne femenina. Que totalmente creo que en el caso de Bukowski tiene mucho que ver con esto, ¿no? El mismo Panero cuando dice me llevaron a la cárcel, pero yo nunca me llevaron al manicomio, pero yo nunca estaba loco, simplemente daba una verdad que la mayoría no quería ver. Y cuando habla de placer, por ejemplo, en el caso de Panero, inclusive tiene un poema que es casi un himno al incesto. Y entonces, por supuesto, este tipo de actitudes son propias de un loco, o querer cagarse encima de alguien, o querer mearse en su amor, como bien dice, o mearse en un ángel, pues son imágenes propias de loco, no de la razón, es decir, no de la multitud, que siempre es la que va a imponer un tipo de razón, o es la que va a imponer un tipo de verdad, un tipo de lógica, que aunque no sea real o no sea lógica, es lo que vale y es lo que importa para los demás. Claro, y pensemos también que con este poema desacraliza todo ese sentimiento del amor colectivo, de esta paz que se empieza a respirar y la única figura que recibe sus elogios es la de esta mujer, que es la única que eleva al nivel de los santos, digamos. Claro. Voy a leer el poema final, que tiene que ver con, ya que estábamos con la mujer y así, tiene que ver con el maltrato hacia la mujer y una perspectiva bastante interesante de la voz poética que observa. Los pájaros de colores, es en el apartamento de al lado, y él le pega por las noches, y ella grita y nadie hace nada, y la veo al día siguiente a pleno sol, en la entrada de coches con rulos en el pelo, y su enorme trasero embutido en un pantalón negro, de chándal, y dice, maldita sea, 24 horas al día aquí metida, nunca voy a ningún sitio. Luego sale él, orgulloso, el pequeño matador, un pedazo de mierda. La tripa le cuelga por fuera del bañador. Puede que haya sido un hombre guapo de joven, puede. Ahora están ahí los dos y él dice, creo que voy a darme un baño. Ella no contesta y él va a la piscina y salta al agua sin peces ni arena. Al agua de peróxido de codeína. Y yo estoy en la ventana de la cocina con mi café, tratando de digerir esa turbia imagen inmunda. Al fin y al cabo, si vives pared con pared, no puedes evitar encasillar al vecino. Cada vez que tiro de la cadena ellos lo oyen, cada vez que se van a la cama los oigo yo a ellos. Al poco ella entra y sale luego con 2 pájaros de colores en una jaula. No sé qué son, no hablan, tan solo se mueven un poco como agitando las plumas de la cola y cagan. Es todo lo que hacen. Ella se queda mirándolos. Él sale, el atuncito, el pequeño matador, sale de la piscina, una fea blancura empapada, bañador pegado a la piel. Mete los pájaros en casa, pero es que necesitan sol. Te he dicho que metas los pájaros en casa, pues estos pájaros se van a morir. Escucha bien lo que te digo, mete los pájaros en casa. Se agacha para cogerlos. Su enorme trasero en chándal negro se ve de lo más triste. Él cierra de un portazo cuando entran y entonces lo oigo. Plaf, ella grita, plaf, plaf, ella grita, y luego plaf, y ella grita. Me sirvo otro café pensando que esto es una novedad. Hasta ahora la costumbre era pegarle solo de noche. Hay que ser muy hombre para pegar a tu mujer noche y día. Aunque no parece gran cosa, es uno de los pocos hombres de verdad que hay por aquí. Yo creo que, además de toda la ironía que muestra Bukowski en esto, sí hay una realidad muy cruel, ¿no? Dentro de esto, que es el abuso hacia la mujer, la cuestión de la violencia, la cuestión de los golpes. Y sobre todo me quedo con un par de versos del inicio que dice: ella grita y nadie hace nada. Se sigue viendo hasta en la actualidad. Es decir, la violencia contra la mujer, de la que generalmente se dice que Bukowski inclusive fue parte, creo que en este poema se destruye totalmente. Es decir, el tema de este es de eso, ¿no? El abuso hacia la mujer, hacia su vecina. Y por otro lado, el tema que también toca, que todos los vecinos a la final se están escuchando y que todos los vecinos ya son parte de eso y nadie está haciendo nada, ni él mismo inclusive, y aún así siente ese odio hacia el tipo este que está golpeando a su esposa y que lo único que desea pues es sacar a los pájaros para que tomen un poco de sol, que es además,
como bien habíamos platicado antes, es también la representación de ella intentando escapar de ese lugar en lo que lo único que recibe es un poco de violencia. Claro, es una gran metáfora y ella dice, casi como hablando por sí misma, ¿no? Como los pájaros se van a morir si no salen. Y él así, pero mételos en casa, es como una forma de, a mí qué me importa que te estés muriendo. Mi ego, mi machismo me dice que te quedes en casa y me da lo mismo, lo que tú sientas, ¿no? Y además la golpea por simplemente emitir un comentario, una opinión. Y además de este deseo del escape y todo, claro, cuando él dice como que es difícil no encasillar a los vecinos, está la gente tan junta y esta forma tan, digamos, fácil de violar la intimidad, el hecho de que ellos escuchan cuando yo voy al baño. Claro. Es imposible que él no se percate de lo que sucede ahí. Y yo creo que Bukowski no es, o sea, por el tono en el que él lee, entiendes mucho, digamos, su lenguaje callejero y así, pero este es uno de los pocos poemas que tienen esa onomatopeya tan marcada, que es el sonido de los golpes. Y me recuerdo mucho a Henry Miller, que también, o sea, sus personajes mucho hablan en el sentido de escribir sonidos como plas, plas, o sea, ya aquí en cambio es plaf, o sea, sientes la bofetada de alguna forma. Entonces yo creo que te da una imagen de la gravedad de los golpes y claro, cada onomatopeya registra cada cachetada que le va propinando el tipo este. Claro, pero la además, y el grito de ella, ¿eh? Claro, y que como decías bien, nadie hace nada, pero además está este Bukowski tan satírico, como es que hay que ser un hombre de verdad para pegar a tu mujer día y noche, es como... Qué satírico, es una sátira bastante fuerte y claro, él lo dice con sátira, pero para el machismo de la época, recordemos que Bukowski escribe estos poemas, no sé, desde, aquí lo recoge desde 1951 hasta 1993. Entonces podríamos asumir que en esa época había todavía bastante de esa concepción estúpida de que es un verdadero hombre que se hace respetar. Entonces... Es que pensando en ese tema de la masculinidad que no habíamos hablado, pensaba trabajar con este poema que lo dejé de lado, pero si ustedes pueden buscar este poema, El hombre de los ojos hermosos. La idea de la masculinidad para la época era esto, el tipo que golpea a su mujer, que golpea a sus hijos, además es un tipo generalmente violento, el hombre de la época, es decir, el hombre de familia, el hombre de... No existía además el hombre de casa, era la mujer de casa y el hombre de la calle. Ese sujeto era un sujeto que condicionaba a los demás a la violencia, a los gritos, a los insultos, a la cuestión de los golpes, a inclusive matar a su esposa en muchos casos, golpear a sus hijos, inclusive igual hasta la muerte. Entonces, esta ironía, eso es lo que hace un hombre de verdad, o este es un hombre de verdad, porque para la época ese era un hombre de verdad, la imagen generalmente de lo que se nos muestra para la masculinidad de la época, y que, vaya, inclusive se sigue utilizando para muchos países. Este es, además de todo esto, un hombre que engaña a su esposa, que le ve como ese objeto al que puede utilizarle cuando quiera y entonces puede ocupar a otras mujeres. Creo que habíamos hablado además anteriormente con esta película argentina, ¿no? El ciudadano ilustre, cuando este tipo le dice al escritor que la mujer de su casa es la mujer oficial, pero puede salir y puede engañarla con prostitutas porque eso no tiene nada de malo, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con este poema, que es de eso, ¿no? Mostrar a la vez esta fragilidad del otro tipo, del tipo cobarde que solamente le golpea a su esposa, que además un tipo, como él mismo lo dice, un tipo gordo, pequeño, feo, que quizá en algún momento fue guapo, pero que ahora es esto, ¿no? Es una especie inclusive de monstruo para su esposa. Claro, hay que pensar en lo corpóreo, la imagen corporal que nos da Bukowski, cómo se está fijando. Claro, dice, o sea, el trasero de ella se ve triste. Se está fijando hasta, digamos, en lo que te transmite el cuerpo, ¿no? Y lo que tenemos de este tipo es este pequeño matador, este pequeño hombrecillo que se cree la gran cosa por abofetear a su esposa con ese bañador que más bien debería avergonzarle,
según se sugiere, ¿no? Claro. No sé si, mira, yo te sugiero, o bueno, más bien te propongo que en vez de despedirnos como solemos, leas el poema y demos por finalizado. Bueno, pero antes de darte paso a eso, sí quisiera recomendar que para que tengan una mejor idea de Bukowski, miren el documental que está en YouTube, me parece, que es Born into This, nacido en esto, que también es en honor a un poema, que es buenísimo además. No sé si bueno, Fernando también lo vio, pero me parece que sale Tom Waits, Bono, Claro. la última mujer de Bukowski, su editor. Es un documental buenísimo que recomiendo a cualquiera que haya leído ya su obra o esté con deseos de leer. Además, pueden también buscar sus recitales, me parecen muy buenos. Los recitales, además, en los que está ebrio y es mucho más gracioso de lo que generalmente es. Lea sobre todo la poesía de Bukowski. La poesía de Bukowski es muy sensible. Es, como bien habíamos dicho anteriormente, Cristian y yo, es un romántico desencantado viviendo en una ciudad de las apariencias. Que además tiene las ganas de intentar conseguir los placeres del condenado. Como alguna vez le comenté a Fernando, Raymond Carver es totalmente pesimista y Bukowski parece un entusiasta al lado de él, porque busca los placeres del condenado precisamente. Carver ya se echa a morir y vomita. Así que bueno, sin más preámbulos, damos paso a esta cita viuda, como se dice, en formato APA, los ensayos, para que Fernando nos lea un poema. Yo me despido, mucho cine, mucha literatura, mucho Bukowski, y escuchemos. El hombre de los ojos hermosos. Cuando éramos chicos, había entonces una casa extraña. Las cortinas estaban siempre bajas y nunca oíamos voces dentro, y el patio estaba lleno de cañas y nos gustaba jugar en las cañas. Y había un estanque de peces, era grande, lleno de los peces dorados más gordos que alguna vez vimos, y eran mansos, se asomaban a la superficie del agua y tomaban pedacitos de pan de nuestras manos. Nuestros padres nos habían dicho, nunca se acerquen a esa casa. Entonces, por supuesto, lo hacíamos. Nos preguntábamos si alguien vivía allí. Semanas pasaron y no vimos a nadie, pero un día escuchamos una voz desde el interior de la casa. Puta de mierda. Era la voz de un hombre. Luego, la puerta de la cocina se abrió de repente y el hombre salió. Sostenía una botella de whisky en su mano derecha, andaba por los 30. Tenía un cigarro en su boca, necesitaba afeitarse. Su pelo estaba revuelto y despeinado y estaba descalzo en camisa y pantalones, pero sus ojos brillaban. Encandilaban con su brillo y nos dijo, oigan niños, están pasándola bien me imagino. Luego se rió y volvió a meterse en la casa. Nos fuimos. Volvimos al jardín de mis padres y nos quedamos pensando en eso. Decidimos que nuestros padres querían que nos mantuviésemos alejados de allí porque ellos no querían que viéramos al hombre como ese, un hombre fuerte y natural con unos ojos hermosos. Nuestros padres estaban avergonzados de no ser como ese hombre. Esa es la razón por la que no querían que fuésemos allí. Pero volvimos a esa casa a jugar en las cañas y a darle de comer a los peces mansos. Volvimos allí muchas veces, por varias semanas, pero nunca vimos o oímos a ese hombre de nuevo. Las cortinas estaban bajas como siempre y la casa en silencio. Luego un día, mientras volvíamos de la escuela vimos la casa. Se había incendiado, no quedaba nadie, solamente un montón de escombros negros y fuimos hacia el estanque y estaba seco, y esos gordos peces dorados estaban muertos allí secándose. Volvimos al jardín de mis padres y nos quedamos hablando de eso, y decidimos que nuestros padres habían quemado su casa, lo habían matado a los peces porque todo aquello era demasiado hermoso, incluso el bosque de cañas habían quemado. Ellos habían tenido miedo del hombre de los ojos hermosos, y nosotros temimos entonces que a lo largo de nuestras vidas cosas como esa pasaran, que nadie quería que otro sea fuerte y hermoso, que nunca lo permitirían y que mucha gente tendría que morir.